Bueno, moltíssimes gràcies per estar aquí. Serà una cosa en petit comitè, però crec que és molt important que pugueu estar. Tenim la Melissa i la Maria. La Melissa és la persona que s'encarrega com de totes les relacions així com internacionals que tenia amb el món, perquè no només es relaciona amb nosaltres, sinó que estan en un consorci també d'educació internacional amb la Xina i bueno, ens estan obrint moltes portes ells i de pas, gràcies a la relació que tenim amb NIA, doncs també són portes que se'ns van obrint a nosaltres i nosaltres també estem explorant totes aquestes opcions, o sigui que ens fa molt contents que la Melissa hagi pogut venir i experimentar també el que vol dir l'intercanvi. I la Maria és una de les mestres d'espanyol de l'escola, perquè bàsicament, a diferència de l'escola de Nova York, que va venir fa un mes o un mes i mig, els alumnes de NIA que han vingut a fer un programa d'espanyol, sobretot. Aleshores, tots els alumnes que han vingut aquí d'intercanvi són alumnes que cursen un dels graus d'espanyol, o el nivell 1, o el nivell 2, o el nivell 3, o el nivell 4, ¿verdad? Hay 4 niveles de español, 5 niveles de español. I per això tenim alumnes de moltes edats diferents, o sigui, tenim alumnes des de tercer d'ESO fins a segon de batxillerat. És un intercanvi multiedat, que això també enriqueix molt l'experiència i el denominador comú, diguéssim, és que tots parlen una miqueta d'espanyol o un muchito de español, ¿no? O sea, o hablan un poquito o hablan muchos. De hecho, está Héctor, que también, ¿no? que es mexicano, o sea, que habla perfectamente español. Tenim, bueno, molt diferents. Aleshores, la Maria està molt bé que hagi vingut perquè s'encarrega d'aquest programa d'espanyol i, de fet, ja han estat treballant amb el José Luis per fer intercanvi lingüístic abans que vinguessin aquí els alumnes. O sigui, que l'intercanvi amb ella no ha estat només aquests dies que nosaltres hem anat cap allà o que ells han vingut cap aquí, sinó que ja portava existint des d'abans i continuarà existint. Aleshores, com que tenim moltíssimes ganes, tenim moltes ganes que aquest programa continuï endavant i continuem tenint relació amb NIA, per nosaltres era molt important explicar-vos-ho bé. Abans que s'acabi el curs farem una altra reunió, només nosaltres, per parlar de l'intercanvi de l'any vinent, perquè ens agradaria molt començar-lo a preparar des de ja, començar a pensar tot el tema de l'allotjament, començar a pensar bé el projecte que volem desenvolupar i veure, no, quins perfils ens interessen més i us interessen més a vosaltres també. Però aprofitant que les tenim aquí, doncs per nosaltres era molt important que vinguessin i que vinguéssiu. Sí, moltíssimes gràcies a vosaltres també, perquè és una hora una mica així intempestiva, però la intenció és que parlem una miqueta elles i jo, lo vamos a hacer casi todo en castellano. Las dos hablan español perfectamente, igual Melissa en algún momento tiene que pasarse al inglés, pero si se tiene que pasar al inglés yo os voy traduciendo y entre todos lo vamos haciendo. Entonces hacemos una conversación así un poco informal, si os parece, y después vosotros hacéis todas las preguntas que queráis. Seguramente aparecerán cosas que igual no os podemos responder en el momento, pero nos las quedaremos y las haremos una digestión y os contestaremos enseguida que podamos. Pero aprovechad que están aquí porque ya saben muchísimo de la escuela y además les encanta hablar sobre su escuela. O sea que sí. Bueno, Melissa y María, muchísimas gracias por estar aquí, porque lleváis un día de excursión y de... Increíble. Hoy me parece que habéis ido a la Casa Batlló, ¿no? Sí. Habéis visitado la Casa Batlló. ¿Cómo está la Sagrada Familia? Sagrada Familia y la Casa... ¿Batlló? María. Sí. Me encanta. Sí. Bueno, ¿podéis explicarnos un poquito vuestra experiencia con el intercambio? ¿Qué sensaciones tenéis? No sé, si queréis hacer un poco de histórico, de cómo... Yes, and I apologize to speak in English. Okay. It's so much easier for me to explain everything in English. I have learned so much Spanish in this 10 days that we've been here. It's been amazing. My mother's from Puerto Rico, so I understand a lot of Spanish. I grew up speaking Spanish, but it's incredible how quickly you lose it and how quickly it comes back. So I apologize speaking in English, and please, Maria can translate the more complicated. But we started this exchange. Our school, NIA, is only 3 years old. So we're a brand new school, and we're really based on innovation and entrepreneurship. And the founders of our school were very
strong-minded in thinking that we are not teaching our kids the way we should be, and we need to keep up with the times, and we need to keep up with technology. And technology has changed so much, and our children have at their fingertips, on their computers and on their phones, all the information that they need, and we should be really teaching them a mindset. And that's how NIA traditionally came to be. One of our founders is from MIT, and he started the MIT graduate program, IDM. So we have an incredible innovation studio that we call the Hive. And we have all the same equipment that they have at MIT. And our teachers are taught in an integrated curriculum. So we don't just teach literature, history, math in silos. We integrate all our curriculum. We have an integration room where our teachers all come together and they work on the subjects together. So Maria might have a project that she does with our Spanish students in the innovation studio, and they might match up with a math teacher and do a project together. And it really teaches the kids concepts, especially in math, where I think a lot of kids don't really relate to math. It gives math sort of a real world application. So that's a lot about what NIA, we do a lot of real world experiences. We have the kids do a lot of things in the community. But having an exchange program like this is our very first exchange program, by the way. Melissa, can I explain a little bit can I translate a little bit? Because I'm not sure. Please. So if you're gonna talk about the exchange, Yes, let me explain them like the basics. And if anybody has any questions, they exactly. can Vale, pues muy rápido, la traducción NIA es una escuela bastante nueva, solamente tiene 3 años y está muy basada en todo lo que tiene que ver con la innovación y con el espíritu emprendedor. De hecho, nace porque uno de los fundadores detecta que hay una necesidad de enseñar de otra manera, que es algo, ¿no?, que nos une también mucho con NIA, la sensación de que hay que enseñar de una manera distinta, como se enseña igual en otros centros. Es un centro que está muy basado en la tecnología, esta sensación de que el alumnado tiene toda la tecnología, ¿no?, en la punta de sus dedos y que todo lo tienen al alcance. Es muy importante que sepan bien cómo utilizar toda esa tecnología. De hecho, uno de los fundadores viene del MIT y eso hace que el equipamiento que tienen es una fantasía absoluta. De hecho, tienen equipamiento tecnológico que utiliza el MIT. Pero eso no es nada si no lo sabes utilizar bien. O sea, tener equipamiento muy bueno pero no saberlo utilizar no sirve de nada. Entonces ellos lo que tienen es un currículum integrado, que es lo que nosotros llamaríamos como... O sea, trabajan mucho desde la transversalidad. No trabajan las asignaturas sueltas, sino que las integran y, por ejemplo, María puede estar trabajando en un proyecto de español, pero que luego integra con los otros profesores de otras asignaturas, que eso nosotros también lo tenemos mucho, o sea, esta sensación de que en realidad las asignaturas son cajas de herramientas, ¿no? O sea, son herramientas que tú puedes utilizar para responder siempre la misma pregunta, ¿no? Y una misma pregunta la puedes responder desde muchas asignaturas distintas. Y trabajan mucho con la vinculación con el mundo real, sobre todo, Melissa decía igual con las matemáticas, que a veces los alumnos se sienten un poco más fuera de las matemáticas, ¿no? Pues esta visión de la aplicación de las mates dentro del mundo real pues hace que el aprendizaje sea más significativo. ¿Me permites hacerlo? Quería ponerles 2 ejemplos de cómo es esta integración en la que trabajamos en IA. Yo enseño español 2, 3, 4, tenemos hasta el 5. Y también tenemos mandarín. Entonces la integración de la que Melissa comentaba y también Verónica un ejemplo sería el siguiente. El tema es el cambio climático. Integramos los departamentos de idiomas junto con el Departamento de Ciencia y el Departamento de Humanidades. Y hacemos un proyecto conjunto con el tema del cambio climático, en el que se envuelven todos los estudiantes desde la investigación, realizan entrevistas, hacen podcasts, etc. Entonces venimos a finalizar el proyecto con una
presentación final a toda la escuela y entonces todos están involucrados en todo el proceso, ¿verdad? Y están integrando cada parte de la ciencia, todos lo estamos aprendiendo. La parte de humanidades, todos la aprendemos y es en los idiomas. Nosotros tenemos mandarín y español. También hablando de la tecnología, nosotros en el Departamento de Idiomas tenemos lo que es la realidad virtual, ¿verdad? En la cual nosotros tenemos este equipo de alta tecnología en el cual los estudiantes son capaces de interactuar en tiempo real, ¿verdad? En diferentes escenarios, ¿verdad? Vamos a suponer que el tema es el aeropuerto, entonces interactúan con personas en el aeropuerto, hacen preguntas, contestan en los diferentes idiomas. Y finalmente, esta plataforma otorga al docente, al maestro, un reporte final de todo de cómo el estudiante se desarrolla a lo largo de todas estas conversaciones y conexiones, su grado de entendimiento, de comprensión, dicción, ¿verdad? Fluidez en el idioma. Tenemos un reporte completo y nosotros evaluamos nuestras materias a través How do you say? In English. de habilidades, de habilidades, es decir, no calificamos con un número, sino con las habilidades, ¿verdad? O competencias docentes. Así es como nosotros. Y ahorita estamos teniendo lo que mencionaba Verónica, estas conversaciones en tiempo real con las clases de José Luis, en las cuales nuestros estudiantes y los estudiantes de Loritzo tienen conversaciones y los niveles altos del idioma ya tienen conversaciones sobre tópicos específicos, ¿verdad? Ya están hablando, haciendo preguntas, expresando opiniones, ¿verdad? Teniendo estas conversaciones muy interesantes. José Luis lo hace con los alumnos recién llegados, alumnos que vienen de otros países y que no hablan ni español ni catalán. Entonces José Luis los recoge los martes por la tarde. Entonces estos intercambios en realidad están un poco como los alumnos de María en Boston. Sí. Entonces en vez de hablar entre ellos, hablan con los alumnos de María en Boston. Increíble. Entonces este intercambio te da una razón, ¿no? O sea, un para qué. O sea, ¿para qué voy a hablar español? Bueno, porque de pronto hay unos alumnos ahí en Boston con los que me puedo relacionar, ¿no? Y está... Ahora vamos a hacer un proyecto en Estados Unidos. El mes de abril es el mes de la poesía y vamos a trabajar la poesía en 4 idiomas. Ese es el nuevo proyecto que tenemos con José Luis. Sí. Muy interesante. O sea, que la cosa va a seguir. Melissa, can you explain us a little bit about this exchange? Like, how are you living it, and how can you see your students are taking the most of it, and how did you see our students there in Boston too? Yeah, so this is our very first exchange. We have a sister school in China, and they've come over to NIA, but this is the first exchange where it's been really integrated and our students have worked together, and it has been incredible. We had, I want to say, 12 of your students come in December. sí. 12 of your students came in December. They lived with host families, and we every day did one advantage of the exchange when you come to Boston, if you're a student that wants to come to Boston, is we have everything at our fingertips in terms of the education. You know, we can visit MIT, we can visit Harvard, we can visit Babson all in one day. On top of that, we did a lot of exploring in the city of Boston, which I think was so amazing for the Loritzo students because they got to see not just what goes on at school, but university level. A lot of the kids wanted to visit certain schools. We actually changed the curriculum around a lot according to what the students wanted to do, which is, I think, the advantage of a new exchange. But living with a host family was an incredible experience. 2 of your students stayed in my house because I have a 12th grader, and it was amazing. You know, every day I saw your students, their English, first of all, from start to finish. When they first came to Boston, I think a lot of them
spoke English, but they didn't feel comfortable speaking English. And by each day, it was amazing. In terms of the language exchange, each day was incredible. We had mostly the curriculum was mostly concentrated on innovation and entrepreneurship, which is really what your students were looking for at the time coming over. And we're going to maybe change that a little next year so they get a little bit of a touch points in all of the different classes. We did a lot of projects. We did a lamp project where they worked with our science department as well as our math department, and they designed a lamp and then they made it in the innovation studio. So that was something that your students got to do when they came to visit us. So it was a lot of project-based learning, which is a lot of what we do at NIA. And then we did a lot of work outside the classroom as well. We took them on a lot of trips. We wanted to give them a very sort of colonial American experience too while they were there, because part of being in Boston, there's so much American history. So we didn't want to leave that part out. But there was also a lot of innovation and entrepreneurship. They went to Onshape. Maria's daughter actually works at PTC. She toured the students. We got to see Onshape in action. We got to test out their robots. We went to the MIT Museum. We went to the Snowport, which is a holiday market that's very traditional in Boston, very American experience. So we tried to make it as much of a NIA experience as it was sort of a colonial American experience. And then coming here, we've been here, we leave tomorrow, but we've been here for the past 10 days with 11 students who have lived in host families. And we've had the most incredible experience. So before I go on, I just want to thank all of you, your staff, Veronica, Anna, Jose Luis, the experience that we've had. We've had some very shy kids with us. We were a little bit concerned, and you've been so welcoming. So the interchange, we see some of the students that lived with our families in Boston are now here staying with your families. There's been a lot of FaceTimes where the families have gotten to know each other. I know Maria and Jose Luis in their classrooms have done a lot of training. I think once a week you meet with the students. Once a week. Cada martes. Tarde para ustedes, mañana para nosotros. Una hora cada martes. Would you like to translate? Yes, Is that too much? I know it's a yeah. lot of information. Muy rápido. Nos explica Melissa que para ellos es casi como el primer intercambio, la primera experiencia de intercambio que tuvieron. Tienen una escuela hermana en China. Estos alumnos habían ido a NIA alguna vez, pero esta vez es la primera vez que hacen como esta experiencia con alumnos integrados, es decir, que trabajan directamente con los alumnos de NIA. O sea, alumnos de NIA y alumnos extranjeros trabajando juntos. Nos explicaba Melissa que 12 alumnos nuestros, algunos de tercero de ESO y otros de cuarto de ESO, recordamos que a partir del año que viene será solamente en tercero de ESO, o sea, este intercambio lo vamos a delimitar solo a tercero. Viajaron a Boston y estuvieron alojados en familias. Pudieron hacer proyectos en la escuela. La escuela de Boston, como ya os habíamos dicho antes, trabaja mucho por aprendizaje basado en proyectos, y entonces han podido hacer muchos proyectos, sobre todo relacionados con la tecnología, con la inteligencia artificial, con el espíritu emprendedor, que es en lo que es muy potente NIA, aunque también hace cosas de humanidades, etc. Y entonces también otra cosa que les hicieron a nuestros alumnos fue sacarlos del aula, meterlos en el mundo, llevarlos aprovechando un poco todas las ventajas que ofrece Boston, que en un mismo día puedes visitar el MIT y puedes visitar Harvard y puedes tener un poco de esta experiencia como más universitaria, ¿no? Y más del
del mundo. Explica Melissa que enseguida se dio cuenta de que nuestros alumnos en realidad saben más inglés de lo que se creen, ¿no? Que al principio, que esta es una de las cosas que suele pasar. Magnífico. Incluso a Melissa le ha pasado aquí hablando español, ¿no? Melissa lo ha experimentado. Yeah, it happened also to you. Like when you came here, you thought that your Spanish maybe was worse than what it really was, no? Sometimes when you travel, then you realize that you know more of the language than what you expected. Than you expect. Sí, esto a nuestros alumnos les pasa mucho. O sea, ellos se van pensando, ay, es que mi inglés. Después llegan allá y se dan cuenta de que su inglés simplemente hay que echarle un poco de morro, pero está ahí, hay que recuperarlo y de pronto vuelven aquí. No es que hayan mejorado muchísimo el inglés, es que han mejorado su autopercepción de su nivel de inglés. Y eso es importantísimo. Porque si tú eres muy bueno en una cosa, pero no eres consciente de que eres muy bueno en una cosa, no sirve de nada. Entonces, el tema del inglés, el tema de la autonomía, que es importantísimo también, el hecho de pasarte 10 días viviendo en una familia, que de pronto haces una inmersión cultural brutal y aprendes a vivir de otra manera. Y, evidentemente, el tema del currículum, ¿no? Todas las cosas que han aprendido cuando han ido a NIA, desde temas de innovación, de tecnología y de empresa. Y el proyecto de ciencias y de mates que hicieron el diseño de la lámpara y que después lo construyeron en el estudio de innovación, que claro, nuestros alumnos no están acostumbrados a trabajar con una maquinaria tan potente como la que tiene NIA y entonces eso es un lujazo. Pero eso es como la culminación del proyecto. O sea, todo lo importante del proyecto es lo que viene antes, ¿no? Cómo está construido, todo el tema del diseño, etc. Bueno, eso, que pudieron visitar muchísimo la ciudad también. Se fueron al Museo del MIT, se fueron a Harvard, se fueron a Snowport, que es una especie de mercadillo de Navidad. Además fueron justo antes de Navidad y estaba todo precioso. Entonces lo que NIA ponía a su alcance era sobre todo la NIA Experience, ¿no? Desde la parte curricular, pero también como toda esta parte histórica y cultural que ofrece la ciudad de Boston y que también forma parte importantísima de la experiencia. Entonces explicaba también que ahora han venido aquí 11 alumnos que se han quedado en casas de familias nuestras. Melissa, bueno, dice que estaba muy contenta de cómo ha funcionado la experiencia. La verdad es que ha sido un lujo tenerlos. José Luis ha elaborado un proyecto maravilloso que les ha sacado fuera, han hecho excursiones, cada mañana se iban a hacer un field trip, como una especie de, ¿no? Como un viajecito, una salida. Y después todo se iba construyendo con un proyecto maravilloso que han ido trabajando y mañana culmina con las presentaciones que tienen que hacer antes de irse. Y también Melissa decía, y nos pasaba exactamente igual a nosotros, que a veces estás preocupada por algunos alumnos que van allí, que viajan y que igual estás un poco inseguro porque son tímidos o porque igual no han salido nunca de casa, ¿no? Igual, y de pronto pues ver que vas a un lugar donde se sienten acogidos y tranquilos y seguros, pues es una suerte, la verdad. We have a student here who's never left the country. This is her very first experience. Yeah. Y tiene una estudiante que era la primera vez que se iba del país. Y claro, para la familia, para ellas como maestras, para nosotras como anfitrionas también la responsabilidad es enorme, pero es que es gracias a vosotros, es que es gracias a la fuerza de la comunidad y de las familias que ha funcionado súper bien. And we're similar school in that we're grade 7 through 12. We're older kids, but we're small. Like Mauricio, we're 120 students. So each of our grades are quite small. So we have a similar, very close feel between our students that I notice is very similar to the school here. De que también tienen una aproximación a los estudiantes muy parecida a la nuestra, también tienen grupos más pequeños de lo habitual. Dice que desde 7th grade, 7 to 12. Esto es desde primero de ESO hasta segundo de bachillerato, pero solamente tienen 120 estudiantes. Eso quiere decir que los grupos son muy chiquitines y también tienen esta mirada como muy personalizada hacia el alumno. Sí, tenemos un promedio de 5 estudiantes por clase. 5 estudiantes. De 5 a 10. Sí. Ese es nuestro.
Ya. Son muy personalizada. Sí. I think a great example too of what you were saying is how they're kind of coming out of their shell is our students here have presented every day in Spanish, and when they present in Spanish, one of your students stands next to them and sort of whispers in their ear, and it's so sweet. And even, you know, the most shy of kids, or some kids, we have one Mandarin student who's on the trip with us who doesn't know Spanish at all. It's really been such a nice experience, and they all kind of giggle when they say words wrong, but it's become very comfortable for them to stand up in front of an audience now and speak in Spanish. Sí, José Luis se ha encargado de ponerlos con un estudiante de NIA, con un estudiante de Lorizo, y les ayuda a preparar, ¿verdad?, su respuesta, su reflexión del día, ¿verdad? En este pasaporte reflexionan y qué fue lo que les impresionó más, comparten algo cada día, entonces les ayudan y practican leerlo, y pues ha sido una experiencia increíble. O sea que una de las maneras que han salido del cascarón es que cuando tenían que presentar en español, todos se han atrevido a presentar en español porque siempre había un estudiante de Lorizo al lado que les hacía un poco de ayuda. Exacto, de ayuda. Exactamente. De hecho, ¿no? I think they are all having dinner together today, ¿no? Pues no sabemos bien el plan. Me parece que sí, me parece que estaban todos cenando. Tienen horas planeando, entonces, sí. ¿verdad? Todo el día han estado deliberando a ver qué lugar y todo. Claro, es que esto es una de las ventajas más maravillosas del intercambio, es precisamente estas long life friendships, ¿no? O sea, como estas amistades que, bueno, que si se cultivan y que si se cuidan, pues ya pueden durar muchísimo. Tener amigos en Boston o tener amigos en Barcelona es una maravilla. Y que la continúan, ¿verdad? Que le haya continuidad. La convivencia durante 10 días parece poco, pero son muchas horas y pasan muchas cosas. Y cuando tienes, ¿no?, 15, 16, 17 años, muy intenso. Estas experiencias se enraizan mucho, son muy intensas, y las relaciones que estableces con las familias, con los alumnos son muy profundas. Y sí, seguramente pues algunas van a durar más años.